Esta mañana quiero hablar del contentamiento, siguiendo con la epístola de Pablo a los Filipenses. Contentamiento. ¿Cuántas veces nos quejamos manifestando no contentamiento, sino todo lo contrario? Así que os invito a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses. Seguimos avanzando, ya casi estamos llegando al final, pero aún no hemos llegado. Llegaremos, si Dios quiere. Así que, como digo, siguiendo con la epístola a los Filipenses, hoy vamos a ver los versículos del 10 al 13 y vamos a ver la clave, cuál es el secreto del contentamiento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te damos las gracias porque tu palabra es fuente inagotable de enseñanza para nuestras vidas. Y en esta mañana, oh Señor, yo te pido que nos enseñes grandes cosas, incluso misterios, Señor, si están ahí escondidos en tu palabra, que tú los reveles para que podamos conocerlos y así, oh Señor, servirte de acuerdo a tu voluntad. Señor, disipa, quita de nosotros todo aquello que pueda obstaculizar el conocerte mejor. Así que te pido que prepares nuestros corazones para que permitamos que tu palabra entre en nuestras vidas. Gracias, Dios nuestro. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La clave, el secreto del contentamiento. ¿Hay realmente maneras de estar contentos? ¿Muestra la palabra de Dios cómo un creyente, como un hijo de Dios, debe manifestar contentamiento permanentemente? Esto es lo que espero y deseo que en esta mañana aprendamos, porque Pablo sí lo aprendió. Pablo sí lo aprendió. Ahora dejadme que os diga que, como comenté en la introducción de esta epístola, uno de los propósitos de la epístola a los Filipenses fue el de expresar gratitud por parte de Pablo, esa gratitud a los filipenses, porque en todo momento no, hubo un momento que esa ayuda, la ayuda que él recibía económica, se interrumpió. Pero Pablo acababa de recibir una ofrenda por mano de Epafrodito, y Pablo quería precisamente agradecer a los filipenses ese envío de la ofrenda para suplir sus necesidades básicas. Así que en el versículo 10 leemos lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo leo en otra versión. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido oportunidad de demostrarlo. Desde que Pablo salió de Filipos, en su primera visita, Pablo de Filipos nos dice Hechos de los Apóstoles que visitó Tesalónica, Berea, pasó a Acaya y visitó las ciudades de Atenas y Corinto.
En todo momento Pablo recibió una ayuda económica por parte de los filipenses. Pero por razones que desconocemos, esa ayuda se interrumpió. Se interrumpió. Pablo no recibió, a partir de un momento determinado, no recibió absolutamente nada de parte de los filipenses. Por eso Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido, hayáis reanudado vuestro cuidado de mí. Da la impresión que Pablo se está quejando o los está amonestando. Filipenses, ya es hora. Hombre, ya es hora. Sin embargo, Pablo vemos que aclara el porqué. No el por qué no había recibido, sino que Pablo está seguro que hay un motivo. Dice, de lo cual también estabais solícitos, es decir, de lo cual también teníais interés, pero os faltaba la oportunidad. Hay quienes dicen que esa oportunidad quizás se está refiriendo por falta de medios económicos. Recordad que las iglesias en Macedonia habían pasado por gran y profunda pobreza. Esto lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hay también quien dice que quizás es que desconocían las necesidades de Pablo, otros porque no podían localizar a Pablo, y otros dicen también que posiblemente se debió porque no había un portador. Lo cierto es que la Biblia no dice cuál es la razón por la cual interrumpieron esa ayuda, y lo que no vamos a hacer es especular. Pero sin embargo, tan pronto como llegó a los filipenses la noticia de que Pablo estaba preso en Roma, inmediatamente cogen una ofrenda, eligen a un portador llamado Epafrodito y emprende un viaje, hermanos, de 1.300 kilómetros. Porque esa es la distancia vida desde Filipo hasta Roma. Y cuando Pablo recibe esa ofrenda, dice, en gran manera me gocé en el Señor. ¿De qué se goza Pablo? ¿De que sus necesidades materiales han sido cubiertas por esa ofrenda? No. Pablo se goza porque, de nuevo, los hermanos en Filipos, teniendo la oportunidad de hacerlo, se han acordado de Pablo. Y Pablo se goza porque en esa ofrenda material iba incluida una acción de amor. Una acción de amor. Dice, porque lo que os faltó no fue nunca la solicitud, es decir, el interés, sino la posibilidad de mostrarla. Así que Pablo deja absolutamente claro que la causa principal de su gozo no se debe a que sus necesidades materiales hayan sido suplidas o cubiertas por la ofrenda de Epafrodito. El gozo de Pablo se basa en la reanudación del cuidado de los filipenses, como digo, en esa manifestación de amor. Yo estoy convencido que los hermanos que reciben ofrenda de esta iglesia, en esa ofrenda que por supuesto alivia sus necesidades materiales, ellos ven en esa ofrenda el amor de esta congregación. Seguro. ¿Aliviamos sus necesidades? Sí, pero por encima de eso está el amor demostrado, manifestado por esta congregación. Y Pablo es lo que veía. Eso es lo que Pablo estaba experimentando, hermanos. El amor de los hermanos filipenses en favor de su vida, en favor del ministerio que estaba llevando a cabo el apóstol Pablo. Notad que Pablo lo aclara en el versículo 11, cuando dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi
situación. No lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque esté pasando apuros económicos. Estaba en prisión el apóstol Pablo. No era esa la razón. Porque Pablo había aprendido, dice, ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aprende a estar contento, a estar gozoso, adaptándose, ajustándose a cualquier situación. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Pablo no estaba en prisión por ser un criminal, un ladrón, un malhechor. Pablo estaba en prisión porque esa era la voluntad de Dios. Y hermano, la pobreza no puede disminuir el gozo del apóstol Pablo, ni la abundancia puede aumentar el gozo del apóstol Pablo. Él había aprendido a vivir en cualquier situación, pobreza o abundancia. Pobreza o abundancia. Contentamiento. El contentamiento es una virtud, hermanos, cada día más difícil de encontrar en nuestra sociedad o de encontrar en el hombre moderno. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad llena de descontento. El descontento lo vemos en todas las áreas de la vida. Descontentos en los trabajos, descontento por los sueldos, descontentos por las pensiones, descontentos en matrimonios, descontentos con los gobiernos, descontentos incluso en la propia iglesia y descontento. Descontento hay en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto lo vemos reflejado en las personas, en el mundo. Ahora, ¿dónde intentamos buscar el contentamiento? Descontento sí, queremos estar contentos. ¿Dónde buscamos el contentamiento? Las personas que no tienen a Cristo sabemos dónde intentan buscar el contentamiento. En el dinero, que por cierto es raíz de todos los males, como dice el amor al dinero es raíz de todos los males, como dice el apóstol Pablo, en las posesiones, en las famas, en la fama, en las relaciones, en el trabajo, en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que tienen un trabajo extraordinario, remunerado de manera extraordinaria. Sin embargo, no se contentan. Esto lo estamos viendo cada momento en los medios de comunicación. El problema es que esto también ha entrado dentro de la Iglesia del Señor. Ahí tenemos a los predicadores del Evangelio de la prosperidad. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Dinero, posesiones. Sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo, como sabemos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El fin de todo hombre, queridos hermanos, no es satisfacer las necesidades. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y para gozarnos en Dios. Ahora, ¿dónde está entonces la clave, el secreto del contentamiento? La vemos en los versículos 12 y 13. Dice Pablo, sé vivir humildemente, es decir, sé vivir en pobreza, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice MacArthur, Pablo no era un teólogo en una torre de marfil. Él había vivido y ministrado desde la trinchera, desde el frente.
Su vida no era una demostración del Evangelio de la prosperidad. Y quizás te estés preguntando, ¿pero vivir en pobreza se aprende? ¿Vivir en pobreza se aprende? Bueno, dice la palabra que sí, que Pablo está enseñado para vivir en pobreza. ¿Quién enseña a vivir en pobreza? No quiero sacar el texto del contexto, pero dejadme que use parte del texto que voy a leer para deciros quién enseña a vivir en pobreza. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Vivir en pobreza también? Pues sí, vivir en pobreza también. El Maestro es el Espíritu Santo. Y si tú quieres que te enseñe un tema como es el de vivir en pobreza, atiende las enseñanzas de la palabra de Dios. Pablo dice que estaba gozoso. Recordad lo que significa el gozo. El gozo es el deleite interior de toda la bondad de Dios a través de la persona de Jesús y que es capaz de ser experimentado en cualquiera de las circunstancias. En cualquiera, hermanos. Sea pobreza, sea abundancia, sea aflicción, sea tribulación, el gozo del creyente debe permanecer, porque el gozo no se siente si las circunstancias son favorables. El gozo del creyente ha de permanecer a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Pablo pasó por muchas pruebas. Pablo, hermanos, pasó, como sabemos, por muchos sufrimientos, ya desde el mismo momento de su conversión. Desde Damasco, empezando en Damasco, continuando todo su ministerio hasta su muerte, su decapitación en Roma aproximadamente por el año 66-67, Pablo vivió y Pablo anduvo por situaciones, por circunstancias realmente muy difíciles, muy difíciles. Notad lo que dice en 1 Corintios 4, 11, 13, palabras de Pablo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en la segunda epístola dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, es decir, en hambre. Esta era la escuela del apóstol Pablo. Esta era la escuela del apóstol Pablo, hermanos. Pero esa escuela no la queremos ninguno de nosotros. Esa escuela no la deseamos, porque no estamos preparados para estar contentos y agradecidos a Dios. Esa escuela. ¿De qué dependía que el apóstol Pablo
pasara por estas situaciones sin ninguna queja, hermanos, ninguna queja. No vemos ni una queja en la palabra de Dios que saliera de la boca de Pablo a Dios. ¿Por qué no se quejaba Pablo? Porque Pablo confiaba en la providencia de Dios. Pablo sabía que a pesar de las circunstancias, Dios estaba detrás de todo eso. Porque era el plan, era la voluntad de Dios. Por eso Pablo no se queja en absoluto. O como dice el salmista, mas yo en ti confío, oh Jehová. Contentamiento. Otra cosa que hizo Pablo en medio de todas las pruebas por las que pasó, en ninguna de ellas dejó de poner sus ojos en las cosas celestiales. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como ha dicho el hermano Javier. Hebreos 12, versículo 2. Cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando dejamos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, evidentemente tenemos que ponerlas en algún sitio. Cuando no las ponemos en las cosas celestiales, nuestra mira, nuestros ojos, nuestro deseo, se ponen en las cosas terrenales. Y ahí vienen, ahí se inician, ahí se originan los problemas. Porque nunca vamos a estar contentos. Yo no voy a hablar de mí, porque no me quiero poner como ejemplo, me refiero cuando yo era niño, en un pueblecito de la provincia de Teruel, hijo de un padre minero y zapatero. Nací en el año 49. No había abundancia, os lo aseguro. En los pueblos no había abundancia, todo lo contrario. Pero recuerdo los sacrificios que tuvieron que realizar mis padres para sacar adelante a sus hijos. ¿Qué había en Pablo que hacía posible que pasara por tantas tribulaciones? Hermanos, el secreto está también ahí en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo no descansaba en sus fuerzas. No, Pablo descansaba en aquel que lo había rescatado. En Cristo. Lo que Pablo dice es, estoy listo para cualquier cosa mediante o a través de la fuerza de aquel que vive en mí. Cristo vivía en Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el secreto. Ese es el secreto del contentamiento. Cristo ocupando el trono del corazón del apóstol Pablo. Por eso Pablo pudo vencer tantísimas dificultades por las que pasó. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras solamente pueden ser escritas por alguien que mantiene una estrecha relación con Dios.
Pablo encuentra sus fuerzas en Cristo. En Cristo, porque Pablo sabía que para hacer frente a cualquier circunstancia únicamente podía hacerlo permaneciendo en Cristo, con Cristo. Recordad las palabras de Isaías cuando dice: Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. ¿Cómo pasaríamos nosotros, hermanos, las pruebas por las que pasó el apóstol Pablo? Si no somos capaces a veces de pasar pruebas prácticamente insignificantes, enseguida está la queja en nuestros labios. Enseguida, Dios, ¿por qué permites? ¿O por qué me ocurre? Y la falta de contentamiento nos lleva a dedicar más tiempo a las cosas de este mundo. Recuerdo una familia, inició un negocio y empezó a dejar de asistir a la iglesia los domingos. Fuimos a visitarlos y resulta que habían tomado la decisión de trabajar los domingos. Le hicimos ver el error que estaban cometiendo, pero nos dijeron que el domingo era el día que se vendía más pan. Esa familia, hermanos, está hecha polvo hasta el punto que ellos están separados. Cuidado con las decisiones que tomamos. Cuidado con las decisiones que tomemos. Esta mañana el hermano Miguel, leyendo el Salmo 91, nos ha dicho varias veces que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que exaltar a Dios, que tenemos que glorificar a Dios. Y hemos sido creados para eso. Y hermanos, todo lo que no sea eso no cuenta para nada. Ojalá pudiéramos decir como Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo se está refiriendo, sin sacar este texto fuera del contexto, que muchas veces lo hacemos para cosas materiales. Sé vivir humildemente, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Paso lo que estoy pasando, aflicciones, tribulaciones, cárceles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sé que Cristo me está fortaleciendo, porque todo lo puedo en Él. Pero gran ganancia es que la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Y piedad significa devoción, reverencia o semejanza a Dios. Contentamiento significa sentirse suficiente. Hermanos, la verdadera piedad produce contentamiento y riquezas espirituales. ¿Qué mayor riqueza que la de manifestar el fruto del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son riquezas espirituales. Pero esto sí es posible cuando hay piedad acompañada del contentamiento. ¿Cuándo somos realmente ricos entonces? Cuando estamos contentos con lo que tenemos. Conténtate con lo que tienes. No aspires a más. Mirad, ¿alguien ha oído hablar de Cristina Onassis?
Los que somos más mayores sí, los jóvenes no. Esta señora falleció, era hija de un armador griego. Fue cuando su padre murió, dejó una herencia y en el año 70 y pico esta joven estaba considerada como la joven más rica del mundo. Ocurrieron desgracias en su familia, una tras otra. Según parece ser, se dice que Cristina Onassis, un poco antes de morir, declaró: «Soy tan pobre que solo tengo dinero». John Davison Rockefeller comentó: «El hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero». Otra declaración: «Mi familia está compuesta en su totalidad por millonarios. Nunca supe que tan infelices y miserables éramos, hasta que me alejé de ellos y conocí a personas reales». Insisto, con razón Pablo dice, porque raíz de todos males es el amor al dinero. Dice un hermano: «El poder de Dios traerá contentamiento a quienes carecen de fuerza, pero solo si han vivido de manera justa. No hay solución rápida, ni atajos para el contentamiento. Lo reciben solo quienes son fortalecidos por el poder divino, y ese poder divino no viene de consejeros, terapias o fórmulas de autoayudas, sino solo de una vida que persevera en la piedad». Concluyo diciendo que una persona contenta es aquella que pone su confianza en la providencia divina, que se complace, que se contenta con poco, que no depende de las circunstancias y que se fortalece en el poder divino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude a contentarnos, ¿verdad? Y eso, contentarnos.